En un pequeño pueblo alejado de la civilización, donde los días eran largos y las noches profundas, las historias sobre Slenderman siempre fueron tema de conversación en susurros. Nadie sabía con certeza de dónde venía ni por qué cazaba a quienes se atrevían a hablar de él, pero todos coincidían en una cosa: Slenderman existía, y su presencia era algo más que un simple mito. Una tarde gris, cuando la niebla descendió como una manta sobre las calles desiertas, tres niños decidieron desafiar las historias que los adultos tanto temían. Erika, Juan y Luis, con la audacia propia de su edad, pensaron que todo aquello de Slenderman era solo un cuento para asustar a los más pequeños. No creían en él y, por supuesto, no iban a dejarse intimidar por una leyenda. Cerca de las afueras del pueblo, en un antiguo parque de juegos abandonado, decidieron hacer una apuesta. Pasarían la noche allí, entre los columpios oxidados y las resbaladillas rotas, para demostrar que Slenderman no era más que una invención. A medida que caía la noche, el ambiente se volvía cada vez más extraño. La niebla, que parecía moverse con voluntad propia, envolvía todo en un silencio incómodo. Los niños no se atrevían a hablar mucho, pero se reían nerviosos, intentando mantenerse firmes. Sin embargo, algo en el aire comenzó a cambiar. Un frío inusitado los envolvió, como si el mismo aire se hubiera helado. Fue cuando Erika, al mirar hacia un rincón oscuro del parque, vio algo que la hizo detenerse en seco. Una figura alta, delgada, de brazos desmesuradamente largos, se destacaba entre la neblina. Su rostro, si es que alguna vez tuvo uno, era un vacío absoluto, como si la oscuridad misma hubiera devorado sus rasgos. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, parecían reflejar la nada. La figura no se movió, pero de alguna forma los tres niños supieron que los observaba. Juan fue el primero en hablar, su voz quebrada por el miedo. Es Slenderman. Y al decir su nombre, el terror se desató. La figura comenzó a moverse, pero no de la forma que uno esperaría. No dio pasos. Se deslizó, flotando sobre el suelo, acercándose con una rapidez imposible para algo tan grande. Los niños intentaron correr, pero sus cuerpos parecían pegados al suelo, como si una fuerza invisible los estuviera atrapando. En un grito desesperado, Luis miró hacia atrás. La figura estaba mucho más cerca ahora, su sombra alargada envolviendo todo a su alrededor. Sin embargo, lo peor no era su presencia, sino el hecho de que el aire mismo comenzaba a distorsionarse. Como si la realidad se estuviera desmoronando. Todo se volvió irreal, como si estuvieran atrapados en un mal sueño del que no podían despertar. Erika, con el terror reflejado en sus ojos, fue la siguiente en caer. Un tentáculo oscuro, salido de la sombra misma, la envolvió y la arrastró hacia la oscuridad, sin que pudiera gritar. El sonido de su voz se apagó en un susurro, como si la niebla la hubiera devorado. Juan, paralizado por el miedo, trató de huir, pero sus piernas no respondían. Al girarse, vio a Slenderman frente a él, cada vez más cerca, sus brazos extendiéndose en su dirección. La figura no necesitaba tocarlo para que él sintiera el frío de la muerte acercándose. Solo un suspiro de viento lo acompañó antes de que todo se desvaneciera. Cuando los aldeanos encontraron el parque a la mañana siguiente, no hubo señales de los niños. Solo quedaba la niebla, espesa y persistente. Los pocos que se atrevían a acercarse al lugar decían que se oían susurros en el viento, como si las voces de los niños atrapados todavía pudieran ser escuchadas, advirtiendo a los curiosos que Slenderman nunca olvida y su caza no termina. La leyenda permaneció alimentada por el miedo, como un eco lejano que nunca desaparece, porque Slenderman está siempre esperando y sus ojos no se desvían. Suscríbete al canal y da like. Cuéntanos qué historia te gustaría ver.